Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Denis Mamani Quispe, coordinador académico del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional. El día de hoy, como todos los sábados, venimos realizando webinars académicos con el fin de afianzar los conocimientos de todos nuestros usuarios en materia de arbitraje, junta de resolución de disputas y contrataciones con el Estado. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor José Rodrigo Rosales. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Denis. Te agradezco por la invitación. Nuevamente saludar a ANCAWA Internacional por la invitación en este webinar el día de hoy. Doctor, antes de continuar, déjeme presentarlo, por favor. El doctor José Rodrigo Rosales es socio de MR Asesores. Asimismo, es profesor de contrataciones del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es árbitro del CAT ANCAO Internacional, del árbitro del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos PUC, árbitro del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco, así como del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna. Finalmente es árbitro del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Salud. Asimismo, pertenece al Registro Nacional de Árbitros del Organismo Supervisor en Contrataciones del Estado, entre las instituciones arbitrales, entre otras instituciones arbitrales a nivel nacional. Es maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bien, doctor, antes de iniciar, indicar al público asistente que pueden participar siempre y cuando pidan el uso de la palabra al final de la ponencia y que mantenga su micro apagado. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, Denis. Muy buenos días con todos. Los agradezco por su puntualidad en la participación del webinar del día de hoy. Hoy ya tenemos un tema sumamente conocido dentro del arbitraje, de los operadores que trabajamos en temas arbitrales, y es el vinculado al tema del convenio arbitral. El convenio arbitral es siempre la piedra angular para iniciar o activar un mecanismo de solución de controversias distinto a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios, o la utilización de otros mecanismos igualmente satisfactorios, ¿no? Como las JRDs, la conciliación o la negociación o el trato directo, como otros mecanismos de solución de controversias. La utilidad del convenio arbitral es que va a dar la llave de acceso para activar el mecanismo que conocemos como arbitraje. El arbitraje es sumamente amplio, ¿no? Entonces, vamos a tener un escenario sumamente importante e interesante que vamos a conversar en esta hora dentro de este webinar, ¿no? Vinculado a los temas relacionados al convenio arbitral o la voluntad para formar el sometimiento o el consentimiento de recurrir a un arbitraje, ¿no? Ya imagino que en diversos eventos o conversatorios tenemos claro las ventajas o bondades de la utilidad de usar el arbitraje frente a otros mecanismos de solución de controversias. Tal es así que nuestra norma de arbitraje desde su inicio siempre se ha buscado dar el fortalecimiento, ¿no? Y utilidad, ¿no? Al uso del convenio arbitral como un mecanismo que permita activar el uso del arbitraje. Con el transcurso del tiempo y con las diferentes normas arbitrales que ha tenido el Perú, hemos visto que la utilización del convenio arbitral de ser un acuerdo dual se ha vuelto en un documento unívoco o único, donde se puede manifestar la voluntad. Anteriormente, para tú someterte a un arbitraje, requerías un doble pacto, requerías una cláusula compromisoria, un compromiso arbitral, un poco las normas del Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil contemplaba para poder recurrir a un arbitraje. El arbitraje siempre ha existido, solo que los canales de acceso o las formas de acuerdo o pacto eran un poco lo que definía su limitación, ¿no? Con el transcurso de los años y la aprobación de las diferentes leyes de arbitraje, tanto de la época de los 90 o durante el 2000, que se aprobó el actual norma de arbitraje, el decreto legislativo 1071 y sus modificatorias, hemos tenido ventajas, ¿no? De la utilidad del convenio arbitral, ¿no?
Hoy en día es normalmente conocido el principio de separabilidad del convenio arbitral del resto de las condiciones contractuales, lo cual le permite dar un blindaje especial para la activación del arbitraje, ¿no? Y no terminar en un pacto que haga que no podamos recurrir al arbitraje, ¿no? Para ello, antes que tener claro una definición previa, ¿no? El convenio arbitral es un acuerdo, ¿no? En el cual las partes deciden someter a arbitraje todo o parte de las controversias, ¿no? Entonces, con ello, podemos señalar que determinadas controversias pueden ser sujetas a arbitraje, ¿no? Entonces va a haber una relación jurídica detrás de ello que va a tener relevancia, ¿no? Entonces el convenio arbitral se va a convertir en un elemento que va a tener algunas condiciones previas. Hoy en día, para que exista convenio arbitral en Perú, tiene que estar por escrito. ¿Y qué es estar por escrito? Estar por escrito puede ser muchas cosas, ¿no? Se puede entender para los ojos de nuestra actual ley de arbitraje por escrito, que quede constancia en el contenido, en cualquier forma. No tiene que estar necesariamente en un contrato. Puede estar en un intercambio de comunicaciones electrónicas, pero que permitan, ¿no? El acceso ulterior a ello, ¿no? Donde pueda manifestarse esa voluntad, ¿no? De aceptar, someterse a arbitraje para determinar o resolver ciertas controversias de una relación jurídica entre dos partes, no entre terceros. Aunque veremos que hay figuras como la extensión del convenio arbitral donde una parte no signataria puede ejercer derechos y obligaciones derivadas del convenio arbitral. También puede entenderse por escrito el intercambio de escritos que inician el arbitraje, como una solicitud arbitral o una contestación de arbitraje, o en su caso, una demanda o contestación. Todos estos elementos me permiten entender que la formalidad para que exista convenio arbitral, muy aparte de sus requisitos de validez, es que esté por escrito. Debe constar por escrito. Lamentablemente, hoy en día, un convenio arbitral verbal, si no tiene manera de cómo materializarse de forma ulterior, va a ser sumamente difícil de probarse. Entonces, el criterio de escrito es lo que actualmente en nuestra norma existe, ¿no? Ahora, el convenio arbitral, para que sea válido y exista, más allá que esté escrito, los suscribientes del mismo, los contratantes del mismo, deben manifestar su consentimiento de aceptar la utilización del arbitraje dentro de su relación jurídica. Asimismo, también tienen que, tienen que materializar dentro de esta situación o relación jurídica que tengan capacidad para someterse, ¿no? Entonces tiene que haber una legitimidad de aquellos sujetos que vayan a perfeccionar o suscribir un convenio arbitral. Y que lo que acuerden dentro del convenio arbitral sea una materia arbitrable, ya que solo se pueden someter a arbitraje las materias de libre disposición de las partes. No puedo someter materias de disposición de un tercero. Si la parte contraria no está debidamente, ha aceptado esa condición o esa relación, ¿no? Entonces, es bueno tener en claro ese detalle sobre la existencia del convenio arbitral y los requisitos de validez del mismo. Entonces, la forma escrita va a ser un elemento. El consentimiento, la capacidad y la arbitrabilidad de la materia también va a ser elementos necesarios. Es bueno mencionar que el tema de la arbitrabilidad en nuestra norma de arbitraje siempre tiene un criterio amplio, salvo que hay una materia directamente expresa o manifiestamente expresa que no es arbitrable, no se podrá arbitrar con ello. Por lo cual, hay un listado abierto de materias que pueden ser sujetas a arbitraje. Pero hay otras que por una norma o por efectos a terceros no puede extenderse los efectos de un convenio arbitral. No puede considerarse un convenio arbitral o el asentimiento para un arbitraje. El convenio arbitral, como elemento constitutivo de obligaciones y derechos, va a tener efectos, ¿no? Para lo cual va a haber una extensión de cumplimiento dentro de ello, ¿no? Las partes
deberán someterse no a lo indicado por el convenio, ¿no? A las obligaciones del convenio. Si el convenio establece que una etapa previa de negociación o una etapa previa de conciliación, tendrá que agotarse esa etapa antes de activar los efectos de la utilización del arbitraje, con lo cual crea ciertas facultades de exigir cumplimiento a las partes. Puede suceder que el convenio arbitral contemple dentro de sus condiciones elementos no vinculados a la utilización no puntual de elementos vinculados a la activación del arbitraje, ¿no? Cuestiones prearbitrales, como por ejemplo, razón por la cual podría suceder que se establezca, por ejemplo, condiciones como los costos del arbitraje, como un elemento puntual o como un elemento obligacional, ¿no? Que la parte interesada en activar el arbitraje tiene que asumir los costos, o la parte que va a iniciar el arbitraje lo tendrá que hacer en tal institución. Ya te estás sometiendo obligacionalmente. O podría suceder que establezca un plazo máximo para recurrir al arbitraje, o se puede establecer un plazo máximo para someter la controversia a arbitraje. Entonces, puede haber precondiciones dentro del elemento convenio arbitral, y eso es bueno tenerlo siempre presente, ¿no? Entonces, no solo basta ver que exista convenio arbitral, sino también leer su contenido a fin de poder tener claro los elementos que podrían tener el convenio arbitral, ¿no? Dentro de los elementos convencionales que se pueden establecer, como algunos que he señalado, puede estar el tipo de arbitraje, los plazos para laudar, reglas procedimentales especiales que pueden incluirse, el tema de la conciliación previa, la arbitrabilidad de ciertas materias o no. También se puede establecer condiciones para aquellos sujetos que van a actuar como árbitros dentro del arbitraje. Tal es así que puede haber convenios arbitrales estimados en los cuales tú ya puedas poner de antemano, si las partes lo convienen así, el nombre del árbitro. No es inválido un convenio arbitral que ya preestablezca directamente el nombre del árbitro dentro del convenio, o la institución arbitral dentro del convenio arbitral o el acuerdo de arbitraje, o reglas procedimentales que pueden ir más allá de las condiciones, ¿no? Podría establecer diversas combinaciones, podría decir, puedo someterme a un arbitraje ad hoc con las reglas que tiene, por ejemplo, ANCAO Internacional, o puedo solicitar que los árbitros de este arbitraje sean del listado de ANCAO Internacional o de otro listado o nómina de árbitros. O puedo establecer, ¿no?, que antes de activar el arbitraje, la parte que inicia asumirá el íntegro de todos los costos del arbitraje sin perjuicio de la liquidación o asignación de los costos del arbitraje en el laudo. Entonces puedo tener varios elementos convencionales que pueden darle utilidad como también inutilidad al convenio arbitral. Podría yo poner las condiciones o requisitos que debe tener el árbitro que se va a seleccionar. Podría poner el tema de nacionalidad, el tema de la experiencia, el tema de que tenga o evite un tema de conflicto de interés, ¿no? Podrían las partes, como digo, ya anticipadamente seleccionar e indicar el nombre del árbitro. Siendo ello así y teniendo en cuenta tanto los elementos de validez, los efectos y el contenido que puede tener el convenio arbitral, es bueno mencionar que van a existir diversos elementos que van a establecer diversos tipos de convenio, ya que el convenio arbitral va a depender mucho en dónde o en qué esfera de acción se encuentra. Hay diversos tipos de convenio, ¿no? El negociado, que es fruto del acuerdo entre las partes, ¿no? En la propia ley de arbitraje, en su artículo 13, está regulado, está materializado, pero también puede existir el convenio arbitral predispuesto, ¿no? Que puede encontrarse dentro de los contratos de coadhesión o cláusulas generales de contratación como un mecanismo de solución de controversia. Por ejemplo, en ciertos casos de arbitrajes de consumo, puede haber ya convenios arbitrales predispuestos para relaciones de consumo. También puede haber convenios arbitrales dentro de los acuerdos societarios o pactos societarios de las empresas, ¿no? Entonces puede haber o contemplarse dentro de los estatutos de una determinada persona jurídica un sometimiento a un arbitraje del tipo estatutario para resolver las controversias derivadas de la interpretación o ejecución del estatuto
de la sociedad. Eso está, por ejemplo, en la sexta disposición complementaria de la ley de arbitraje. De la misma forma, también puede establecerse un convenio arbitral con efectos futuros, ¿no? Como es el tema de los arbitrajes sucesorios, que es uno de los pocos casos donde el origen del arbitraje viene de un acto unilateral, ¿no? De la voluntad propia de una parte, del testador, sobre la disposición o administración futura de sus bienes, derechos u obligaciones derivadas del acto del testamento, ¿no? Eso puede estar está en la sexta disposición complementaria del arbitraje. El arbitraje sucesorio testamentario también es legítimo tenerlo. Hay otros tipos de convenios arbitrales especiales, pero siempre van a estar en la espera o de los arbitrajes negociados o los predispuestos, ¿no? Hay convenios arbitrales legales, ¿no? En los cuales la propia ley establece la utilización o uso del arbitraje, ¿no? Por ejemplo, en los arbitrajes vinculados a temas de expropiación, no es que, no es que el que expropia y el expropiado acuerden ese arbitraje, ¿no? Ya existe una ley que contempla el uso y sometimiento a arbitraje. O es como el caso de los contratos sujetos a la ley de contrataciones del Estado, donde ya hay un acuerdo con el arbitral que las partes se someten a arbitraje. A un tipo de arbitraje puede ser institucional, ad hoc, con algunas reglas especiales en función, digamos, a lo que busque, ¿no? O a lo que la entidad contemple en su proforma de contrato, porque eso hay que tener muy claro. Muchas veces en los arbitrajes, en contratos con el Estado, muchas veces la parte entidad es la que fija las condiciones iniciales. Ahora, ¿quién va a ser el que las va a aceptar? El proveedor contratista al momento de perfeccionar el contrato, ¿no? Va a haber un periodo o forma de que sea negocial o que pueda tener modificatorias. Todo contrato es modificable, estimados. Sea contrato público, sea contrato con un privado, todo contrato puede ser sujeto a modificaciones, solo hay que ceñirnos a las reglas o condiciones para modificar ciertos aspectos. El contrato no es una tabla de piedra inmóvil o estática, ¿no? Por el contrario, es un elemento dinámico. Pero vamos a tener, como con los que digo, dentro de acuerdos contractuales, diversos tipos de convenio arbitral. Negociado, predispuesto, estatutario, sucesorio. Ahora, el convenio arbitral, la utilidad de su regulación y lo que ha preponderado el uso, ¿no? del arbitraje dentro del Perú, ¿no? Es que hay tres principios o tres mecanismos que permiten proteger lo que nosotros acordamos o pactamos dentro del convenio. Uno de esos elementos es el principio de separabilidad del convenio arbitral. Otro elemento que vamos a tener también es el famoso principio del competence competence, que es un elemento sumamente útil que va a generar, digamos, la independencia o conservación de los acuerdos que tengamos dentro del convenio arbitral. Y también tendré la excepción de convenio arbitral como un mecanismo de protección ante la tentación de recurrir a una vía jurisdiccional para someterme o renunciar al uso del arbitraje. Si yo tengo ya un pacto donde recurro al arbitraje y una parte no quiere respetar ese pacto, si quiere ir a la vía ordinaria, la parte contraria puede activar la excepción de convenio arbitral y señalar al órgano jurisdiccional: señor juez, señor autoridad jurisdiccional, usted no es competente para resolver esta controversia, ya que yo con la contraparte ya tenemos un convenio arbitral, el cual se debe respetar y el cual establece que el mecanismo de solución de controversias no es usted, sino es la vía arbitral. Como también podría haber un cambio en la voluntad, ¿no? Si la contraparte desea ya no recurrir al arbitraje, la parte contraria del arbitraje y la otra parte acepta el sometimiento judicial, también puede haber el tema de la renuncia del convenio arbitral. No es algo descabellado también. Y a veces un poco por el tema de desconocimiento, muchas veces renunciamos a la utilidad del arbitraje y a las bondades que puede tener un arbitraje frente a un proceso judicial. A veces, y en mi experiencia, muchas personas queremos contemplar todo nuestro contrato. Lamentablemente el contrato va a materializar muchas veces los pocos acuerdos que queremos dejar en papel o por escrito o que requieren cierto énfasis, ¿no? Porque siempre un contrato siempre se va a manejar bajo reglas de buena fe, ¿no? Las partes antes de suscribir un contrato previamente han conversado, han tenido tratativas, han manifestado sus puntos de vista y a veces lo difícil
es materializar todos esos puntos de vista o todas esas negociaciones o buenos o malos entendimientos por escrito. Y a veces recurre que quien hacen esos elementos o documentos no necesariamente son las partes, sino a veces son los abogados de las partes o terceros que no han participado en la negociación o celebración del acto, ¿no? Y a veces uno cuando lee, ¿no? Ve cláusulas que son medias complejas o medias mal redactadas, ¿no? Y a veces dicen, yo me preocupo puntualmente por las condiciones del monto, el objeto, los plazos. No me preocupo por un convenio arbitral. No, eso es que lo dan los abogados, no, acá tengo un cliché o un copy-paste de otro lugar que puedo utilizar, ¿no? Y con eso ya tengo la utilidad, ¿no? Y cuando posiblemente existe una controversia, quieres ejecutar un convenio arbitral y dices, si hay convenio arbitral, lo lees y no es tan útil o no es tan necesario, ¿no? Esas son las famosas cláusulas midnight o de medianoche que a veces ocurren, ¿no? Lo cual después genera uno de los grandes problemas que hay dentro de los convenios arbitrales, que son el tema de las patologías o cláusulas patológicas que vuelven inútil o a veces inoperativo la utilización o uso o ejecución o materialización del propio convenio arbitral. Razón por ello, existen estos mecanismos de blindaje, ¿no? El principio de separabilidad del convenio arbitral considera, ¿no? Que el convenio arbitral es un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. Por ende, si se alega que el contrato principal ha quedado resuelto, rescindido, se declara nulo e inexistente, el convenio arbitral puesto en este contrato vive independientemente del resto de las cláusulas o condiciones, ¿no? Con lo cual, se presume la existencia del arbitraje o la utilización del arbitraje. A pesar que discutas una relación de un contrato o la nulidad de lo mismo y hay dentro una cláusula de convenio arbitral, no quiere decir que la cláusula sea nula, ¿no? Por el contrario, la cláusula tiene un mecanismo de blindaje o separación diferente a las condiciones generales o contractuales de las partes. Por otro lado, voy a tener otro principio que me va a permitir, ¿no? Determinar cuándo será competente el caso para someterse a un arbitraje y cuándo será competente otra autoridad, ¿no? Entonces, el convenio arbitral te permite o faculta a los árbitros que vemos arbitrajes a tener competencia exclusiva para revisar también sobre nuestra propia competencia, incluso respecto a excepciones, objeciones, defensas previas, que busquen o que tengan por efecto evitar la continuidad de una actuación arbitral. Por ejemplo, hace poco me ha tocado un caso, ¿no? Se los comento, ¿no? Sin violar las normas de confidencialidad, ¿no? Donde el centro de arbitraje, sin árbitro, reviso la solicitud de arbitraje, veo el contrato, un contrato que después sigue en dos líneas está la palabra arbitraje, pero en ningún caso dice que sea arbitraje institucional o ad hoc, no dice que el arbitraje sea por tres árbitros o árbitro único, y otros contratos también vinculados a la relación contractual no tiene cláusula arbitral. Entonces yo cuando veo los documentos digo, ya bueno, tengo la petición de arbitraje, ¿no? Primer elemento que puede materializar la existencia del convenio. La parte contraria responde a la solicitud de arbitraje y señala, no tenemos una relación en la cual estemos obligados a recurrir a arbitraje, ya que los contratos, o uno de los contratos, no tiene cláusula arbitral. Y el otro sí tiene una cláusula arbitral, pero no es ejecutable o operativo. Entonces, ¿a quién deja el trabajo de determinar la competencia o no de si existe arbitraje o no? A los árbitros. Y la pregunta es, ¿también se puede cuestionar la competencia institucional de la institución? También, ¿no? Para ello, muchas veces los reglamentos arbitrales de las instituciones arbitrales tienen un periodo o plazo para, cuando alguien quiera cuestionar su competencia y su administración, puedan las partes plantear los recursos o medidas que consideran convenientes a su derecho, ¿no? Puede ver las oposiciones a la competencia institucional de la institución arbitral, ¿no? Todas las instituciones arbitrales, sin excepción, tienen su mecanismo de defensa, ¿no? Si la parte contraria, distinta a la que ha activado el arbitraje, no dice nada, se entiende que está aceptando el sometimiento a la administración y gestión de una determinada institución arbitral. Ahora me dirán, profesor Rosales, ¿aquí quiere decir entonces que el silencio tiene un impacto o efecto? Todo va a depender qué reglas se hayan establecido, ¿no? Dentro del arbitraje, ¿no? Entonces acá va a ser muy útil tener claro qué diga el convenio, qué diga el acuerdo. Si es un convenio arbitral convencional,
si es un convenio arbitral obligatorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tenía, era un convenio arbitral obligatorio, ¿no? Donde era un caso sujeto a la normativa de contrataciones. Entonces, independientemente de que exista cláusula arbitral o no, se tiene que ir a arbitraje necesariamente para solucionar las controversias, salvo que las materias de la controversia no sean arbitrables. Razón por la cual, si no estableces expresamente que es arbitraje ad hoc, será un arbitraje institucional, ¿no? Y la norma actual, por ejemplo, te dice que puedes activarla ante cualquier institución arbitral. Entonces te vas a una institución arbitral determinada, toma competencia, la institución pone en conocimiento a la contraparte no dice nada, vence sus plazos legales, entonces se entiende que es aceptado el sometimiento al arbitraje institucional ante esa institución arbitral. Y eso sí es posible muchas veces, no es a nivel nacional, ocurre con mucha frecuencia. Entonces yo en ese caso, que les comento, antes de aceptar yo le pedí al centro, señores del centro, previo a comunicar mi aceptación o determinar si tengo algún conflicto de interés, agradeceré que por favor me acompañen con mi nombramiento, la decisión del centro en la cual ha aceptado la competencia y sometimiento y que han vencido los plazos. Porque si no me aseguro de ello, puede afectar el derecho de defensa de una de las contrapartes dentro de este arbitraje, ¿no? Y lo cual puede ser sumamente complicado, ¿no? Porque esto podría generar luego de que existan elementos que podrían matar de inicio el arbitraje, ¿no? Entonces, si no tienes un buen convenio arbitral, podrías matar de inicio el arbitraje, ¿no? Entonces ahí viene un poquito la utilización del principio de competence, que basta que exista un convenio arbitral, los árbitros vamos a tomar competencia del caso. Ahora, la excepción de convenio arbitral es un mecanismo de defensa, ¿no? Que puede invocar, ¿no? Para evitar que recurra una parte a la vía judicial, ¿no? Eso es uno por estado de confort. No utilizo arbitraje de forma diaria. No es mi día a día utilizar arbitraje, ¿no? Todos mis procesos, todas mis relaciones comerciales, las utilizo en la vía judicial, en los juzgados de mi jurisdicción, ya sean Cusco, Arequipa, Puno, u otra circunscripción del país, ¿no? No conozco el arbitraje, no tengo idea cómo funciona. Yo 20 años que trabajo con relación comercial y cuando tengo un problema voy a un proceso judicial y confío en mi abogado cuando va, ¿no? Pero te puedo decir, el arbitraje no es un mecanismo difícil de entender. El problema son cuando los operadores que van a arbitraje piensan que pueden comportarse igual en todos lados, ¿no? Lamentablemente el proceso arbitral, como otros tipos de procesos, tiene reglas procesales. Las reglas procesales no son malas. Utilizar las reglas, por ejemplo, dentro del Código Procesal Civil, dentro de un arbitraje, no son malas. Lo que son malas son cuando no hay criterio para la utilización de reglas. Tú como árbitro podría, o las partes podrían fijar dentro de su convenio arbitral la utilidad de ciertas reglas, por ejemplo, para actuación de pruebas. Podrías también someter estas reglas distintas a un código procesal, ¿no? Reglas de una norma de soft law, ¿no? Tipo reglas IVA, ¿no? O las reglas Praga, ¿no? Que te permiten ciertas utilidades, ¿no? Pero si tú no conoces esas reglas, cómo funcionan, dirás, esto para mí es chino mandarín, no lo entiendo, no lo conozco, tengo miedo, no quiero. Prefiero la vía judicial y activo mi proceso judicial. ¿Qué va a hacer la otra parte? Un momentito. Yo para mi relación comercial, yo como otra parte conozco las bondades y utilidades del arbitraje. Conozco la independencia e imparcialidad que van a tener los árbitros, el grado de especialidad, los plazos para resolver la controversia, la interacción práctica del uso del arbitraje. El arbitraje no es un mecanismo donde tengamos tantas formalidades. Es un proceso formalizado, pero no con las mismas formalidades de un proceso judicial, ¿no? En ningún momento, por ejemplo, en un arbitraje se exige, por ejemplo, la presencia de abogados, que tengan papeleta habilitada, que te pongan la medallita, que empiecen a hablar, señor juez, ¿no? Eso enerva a veces, ¿no? Porque el árbitro no es un juez. Y hay muchos colegas que dentro del conocimiento dicen el árbitro es un juez privado, pero para mí el árbitro es el árbitro, el juez es el juez. Ambos que tenemos en común, somos jurisdicciones que administramos justicia dentro de la esfera de nuestras competencias y atribuciones. El árbitro no tiene todas las atribuciones y competencias de un juez. El juez no puede meterse en las competencias de un árbitro, ¿no? En la administración de justicia de un árbitro no se puede meter un juez. Por mucho que si las partes han pactado que nos sometemos a arbitraje, quien va a resolver la controversia de fondo lamentablemente no es un juez, va a ser un árbitro. ¿Te gusta o no te gusta? Razón por la cual
El árbitro va a tener elementos que van a permitir administrar justicia, el juez tendrá elementos que podrá administrar justicia. Por eso en la ley de arbitraje, por ejemplo, estimados, hay mecanismos de colaboración entre el trabajo de los árbitros y jueces. Yo respeto mucho el trabajo que tiene la autoridad jurisdiccional dentro del arbitraje. A veces es una relación de colaboración, pero a veces hay algunos abogados o colegas árbitros que piensan que el juez es el enemigo o que el poder judicial es el enemigo del arbitraje. No son enemigos. No hay que verlos como enemigos, son aliados. ¿Cuál es el problema? Que los operadores que utilicemos el arbitraje conozcamos dónde nos encontramos, ¿no? Es como que yo, por ejemplo, para un desayuno pida la cena, ¿no? Si voy a desayunar, es un desayuno, no es una cena. O si es una cena, no es un desayuno, ¿no? Hay un orden, ¿no? Entonces, si te haces un arbitraje, te vas a comportar como un arbitraje, no como en un proceso judicial. Si en el proceso judicial se pide que los abogados usen peluquín, usen medalla, se dirijan de una forma parsimoniosa, tengan un formato para la redacción de los escritos, son sus reglas. En el arbitraje las reglas son más flexibles porque son las propias partes las que van a establecer sus reglas. ¿Y cuál va a ser la regla inicial que va a generar todo lo demás? El convenio arbitral. La utilización del convenio va a permitir la llave de acceso para utilizar el arbitraje y explotar sus potencialidades. Si tú no conoces el arbitraje, no vas a poder explotar sus potencialidades. ¿El arbitraje es difícil de entender? No. Por el contrario, lo que siempre buscamos los árbitros en arbitrajes es que cualquier persona que no sea abogada pueda entender lo que hacemos. Ese es un poco el reto de los árbitros, es un poco el reto de las instituciones arbitrales cuando utilizan el arbitraje, ¿no? Ahora, el convenio arbitral, si es manifiestamente un nulo, ahí hay un elemento importante, ¿no? Pero los temas también de nulidad del convenio, ¿quién lo resuelve? El árbitro, no la autoridad jurisdiccional. Ahora, el convenio arbitral se puede extender a otros sujetos que también pueden participar de las relaciones comerciales de forma indirecta, ¿no? Sí, justo hay la extensión del convenio arbitral a otras partes. Algunos hablan de extensión a terceros. Terceros es una cosa, parte no signataria es otra. Miren, profesor, que es muy bonito el nombre que dice, ¿no? Pero para mí, una parte no signataria es un tercero. Te puedo comentar, por ejemplo, que en un arbitraje pueden participar partes litisconsortes, ¿no? Una institución de las normas procesales, ¿no? No del Código Procesal Civil propiamente dicho, de las normas procesales. Puede haber la participación de litisconsortes, puede haber la participación de terceros interesados dentro del proceso, ¿no? Ya sea un proceso judicial, proceso arbitral, pueden participar. Ahora, la extensión del convenio arbitral involucra que estos no signatarios no han participado de la redacción del convenio, posiblemente no han participado de la redacción o formulación del contrato, pero que estas partes, que sin ser suscribientes del contrato o del convenio, sí tienen una participación activa o de manera determinante en la ejecución o terminación del contrato, razón por la cual, a pesar que no esté su firma estampada en el contrato del convenio, se les puede extender los efectos del convenio arbitral a dichas partes para ejecutar o resolver controversias derivadas de esta relación convencional o obligacional. Entonces, esta parte no signataria puede extender beneficios del contrato para utilizar el arbitraje, ¿no? Es bueno mencionar una cosa importante. La finalidad de la extensión de parte no signataria no busca incorporar a terceros al proceso, sino que permite la incorporación ¿de qué? De partes. Por eso es una parte no signataria. Quien a pesar de no haber suscrito, va a ser parte del arbitraje y va a poder ejercer su derecho de acción o contradicción dentro del arbitraje. Esa es la utilidad. Si bien los no signatarios no han firmado o mencionado ninguna cláusula, no les va a quitar la condición de partes del proceso. Van a poder participar, interactuar. Profesor Rosales, ¿y algún ejemplo de parte no signataria que usted conozca? Porque puede sonar muy bonito lo que usted dice, lo he escuchado, lo he leído en libros, ha habido libros que han hablado sobre la extensión, ¿no? Por ejemplo, hay varios ejemplos, ¿no? Te pongo un ejemplo, en caso de contrataciones del Estado, ¿no? En caso de los subcontratistas, o en el caso, por ejemplo, de los cesionarios de derecho. Una parte que no ha suscrito, por ejemplo, el contrato con el Estado, pero que el contrato con el Estado le va a extender algún derecho debido al contrato de cesión. Pero mira, pero profesor, el contrato de cesión tiene una relación obligacional con el cedente.
Y si el excedente es el contratista, ¿acá qué tiene que ver el Estado? ¿Cómo puedo participar? Porque si tú tienes una participación determinante en la ejecución de la prestación del contrato principal, también se te puede extender un derecho. Es una figura sumamente interesante que se incorporó en nuestra norma, ¿no? No es una creación peruana. Otros países del mundo tienen incorporado la extensión de partes no signatarias dentro de sus normas. Nuestra norma de arbitraje es sumamente moderna, ¿no? Pero el tema de la modernidad, por último, en tecnología no es suficiente, ¿no? Si los operadores locales, los árbitros que participamos de este circuito arbitral, no estamos capacitados o no tenemos claro las condiciones del convenio, por ejemplo, o las condiciones del proceso, o las condiciones de los tipos de arbitraje, o las condiciones para ser árbitro, ¿no? Si tú tratas de confundir que el árbitro es un juez privado, entonces ahí te diría, tienes mucho por revisar, ¿no? Porque el árbitro no es un juez privado. El juez es un funcionario de servidor público. El árbitro no lo es. Hay proyectos de normas que buscan que el árbitro en los arbitrajes conectados sea funcionario de servidor público. Todavía no lo hay. Será en algún día, veremos. Pero hoy en día no puedes catalogar al árbitro como un servidor funcionario público. ¿Es un sujeto que administra justicia? Sí. ¿Son los únicos que administran justicia? No, la Constitución reconoce la jurisdicción tanto ordinaria como la jurisdicción extraordinaria, ¿no? Y dentro de la jurisdicción extraordinaria está el arbitraje, el árbitro, ¿no? Lo que sí va a tener en particular el árbitro es que va a tener que ser un sujeto imparcial, independiente, tiene que tener conocimiento de la materia controversial, por eso recurres a él, ¿no? Porque si no, las partes tratarían de solucionar su controversia ellos mismos, ¿no? Por eso existen los mecanismos autocompositivos, ¿no? Donde son las propias partes que buscan solucionar sus problemas, ¿no? Ninguna parte busca que la relación comercial o contractual se detenga. Por el contrario, siempre las partes, antes de recurrir a un proceso judicial, a un proceso arbitral o a algún tipo de proceso, siempre hay un acercamiento. Las partes tratan de solucionar el problema, ¿no? No es que tenga un problema automáticamente activo o un proceso judicial. No, ese no es el sentido de los procesos, ni tampoco congestionar el sistema de justicia que pone el Estado. Si de alguna forma las partes podemos solucionar nuestros problemas antes de llegar a un proceso, lo vamos a hacer. Cuando la situación se vuelve irreconciliable y no es posible que las partes podamos resolver el problema, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a un tercero, ¿no? Mecanismos heterocompositivos. Ejemplo, el arbitraje. Ejemplo, la vía judicial. Ejemplo, la conciliación. Aunque la conciliación es un mecanismo autoasistido con un facilitador que es conciliador, ¿no? Puede haber el tema de la mediación también, ¿no? En otros países donde la hay, ¿no? O el trato directo, ¿no? Con el amigable componedor. O la JRD, ¿no? Que hoy en día está con mucho auge, ¿no? De utilización, ¿no? ¿Hay una utilidad en la JRD? Sí la hay, pero al final nuevamente regresas a un arbitraje o regresas a una vía jurisdiccional para resolver lo que dices una JRD, ¿no? Entonces, te abrevia una parte, pero regresas otra vez, ¿no? Entonces, no es que sea algo que permita evitar los arbitrajes, ¿no? Lo que va a hacer igual es, la JRD no es un documento tampoco hecho en piedra. Puede ser revisable o modificable, o una parte no se puede encontrar de acuerdo. Lo que te va a permitir no es que las obras se terminen, nada más. Pero no quiere decir que los problemas acaben, ¿no? Ejemplo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, proyectos panamericanos. Todos hemos visto cuando han sido los Juegos Panamericanos. Hoy en día todavía hay todavía arbitrajes derivados de ello, ¿no? Con estas JRDs igual las hay. ¿Ok? Entonces, estimados, lo que he tratado el día de hoy, en este breve tiempo, es un poco hablar las bondades y ventajas de la utilización del convenio arbitral. En verdad, es un tema sumamente fascinante. No es un tema fácil de entender, ¿no? Porque siempre hay esos estereotipos, ¿no? De que el arbitraje no funciona, que yo me siento más cómodo en la vía judicial, que la vía judicial me va a dar ciertas bondades frente al arbitraje, ¿no? O que mi abogado me recomiende, yo te diría, búscate otro abogado, ¿no? No solamente mires en una sola perspectiva, ¿no? Hay diversas perspectivas que puedes utilizar, ¿no? Es mucho más útil, y me va a decir si alguno es empresario, tiene clientes que son empresarios, me va a decir, doctor, mi problema es solucionar mi problema hoy. Yo tengo una relación comercial. Cada día que me demore es un día de pérdida en mi negocio, ¿no? Entonces, si activamos mecanismos formales, lentos,
donde para obtener una solución me va a demorar 5 años versus uno que me va a demorar 1 año, el empresario no va a ser loco en decir voy al de 5 años. Va a decir, bueno, recurriré al que sea el plazo más corto, ¿no? Ahora te dirá, ¿hay otra manera de solucionar esto? Sí, hay el trato directo. ¿Puedo yo utilizar el arbitraje? También. ¿Puedo acordar Esa es la flexibilidad que te da la utilidad del arbitraje, ¿no? Y también el convenio, porque ya de antemano puedes pactar reglas, puedes poner condiciones. Si te parece, por ejemplo, muy caro una institución arbitral, puedes pactar otra, ¿no? Ya de antemano lo puedes poner, ¿no? Entonces ya depende mucho de la preparación que tengas con tu asesor legal o con tu área comercial interna para determinar la utilidad o inutilidad de recurrir, ¿no?, a un arbitraje, ¿no? Pero el convenio arbitral es un elemento que da mucha fortaleza al arbitraje. Si se acuerda mal o se pacta mal, el arbitraje de inicio va a tener patologías, ¿no? Si tú pones una cláusula arbitral de un convenio arbitral donde dice nos sometemos a un arbitraje ad hoc por árbitro único o por un tribunal de 3, te estás contradiciendo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un tribunal de 1, un tribunal de 3? ¿Quieres arbitraje ad hoc? ¿Quieres arbitraje institucional? O cuando también te vuelves también al otro extremo, te pones a regularizar todo supuesto, ¿no? Si cae un meteorito, si el árbitro me mira mal, si se demora tal cosa, ¿no? Tampoco es procesalizar cada paso, ¿no? No es tampoco hacer un convenio arbitral que sea un elemento de reingeniería, ¿no? Hay veces que los convenios arbitrales basta ponerlo en 2 párrafos para que sean útiles, pero puede haber relaciones contractuales o convencionales donde hay páginas de páginas para activación del convenio arbitral. Se ponen varios escenarios. ¿Son útiles? Sí, siempre y cuando la relación obligacional o las partes nos puedan entender claramente. Si lo pones solamente por un cliché, un formato, porque lo hizo tal empresa, lo pongo yo, tal vez no te estás poniendo en los zapatos de tu realidad, ¿no? Tienes que ser útil, ¿no? Y práctico con lo que acuerdes, ¿no? Porque las partes lo que van a buscar siempre es un contrato rápido, ¿no? Correcto, ¿no? Efectivamente, con ello, solo me quedaría agradecerles, ¿no?, por su tiempo. He tratado de cumplir un poco con los plazos que me dio Ancagua. Nuevamente le agradezco la invitación a Ancagua Internacional. Denis, yo encantado de atender cualquier tipo de pregunta, consulta o reflexión que puedan tener los asistentes hoy día del webinar de hoy, ¿no? Agradezco su puntualidad a los que han podido participar. Igual, este webinar está siendo grabado, ¿no? Así que lo pueden ver por las redes sociales de Ancagua Internacional. Gracias. Muchas gracias, doctor. Consultar a los participantes si tienen alguna consulta respecto al tema abordado. Lo pueden hacer en este momento, pueden hacerla mediante el chat o solicitando la intervención oral. De todas maneras, doctor, antes me pasaron una pregunta al interno que quisiera compartirla con usted. Bueno, el convenio arbitral que forma parte de un contrato, si bien es cierto. Por lo tanto, indica la existencia, la inexistencia, la nulidad, la anulabilidad, la invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un convenio arbitral no implica necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de este. No, porque justo una de las garantías para proteger al convenio arbitral es el principio de separabilidad del convenio, ¿no? Y tú cuestionas la nulidad, la invalidez, la inexistencia, hasta la inexistencia del convenio podrías tú discutir, ¿no? Pero si hay dentro de ese contrato un convenio arbitral o en un intercambio de documentos, un convenio arbitral, podrías activar el arbitraje. Ahora, el hecho que tú actives el arbitraje no quiere decir también que exista arbitraje, porque podrían también los árbitros señalar en el esfera de su competencia dada para activar el arbitraje y decir, bueno, señores, aquí hemos revisado el convenio arbitral y, ¿saben qué? No soy competente. También podrían decir eso los árbitros, ¿no? Pero no te va a restar la apertura de entrar a un arbitraje, lo cual puede ser mucho más útil y práctico, ¿no? Activar un arbitraje teniendo la duda de la anulabilidad del contrato. Activamos el arbitraje, la parte se opone. ¿Qué va a tener que hacer el árbitro? Resolver estas cuestiones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si es un contrato con el Estado, se exige a los árbitros que lo resuelvan de manera previa, no al final con el laudo. Entonces puede haber decisiones preliminares, puede haber un laudo parcial, ¿no?, que se diga, sobre estas materias sujetas a anulabilidad, el árbitro se declara competente, o se puede declarar parcialmente competente, pero para esta otra, el arbitraje va a continuar.
lo cual le va a permitir bastante utilidad a la utilización del arbitraje, ¿no? Entonces es un tema que te permite varias aristas, ¿no? Entonces, no es un tema que preocupe, ¿no? Ahora, mira, el principio de separabilidad, ¿dónde está, no? Es un principio. Bueno, está dentro de la ley de arbitraje, para comenzar, ¿no? Tengas o no tengas arbitraje, nos sometemos a la ley, ¿no? Bien, doctor. Bueno, haciendo tal vez un pequeño comentario respecto a su exposición. Eh, bueno, abordó que el convenio arbitral, si bien es cierto, ya usted ya lo mencionó, que es el acuerdo entre las partes que surge prácticamente para poder resolver las controversias a través de un proceso arbitral. Lo que busca es que la resolución de estos conflictos se realicen dentro de ese proceso garantista, lo señaló usted, donde se actúe acorde a la tutela procesal efectiva y con ello al debido proceso, ¿no? Como ya lo conceptualizamos, que el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación contractual o de otra naturaleza. Bueno, en síntesis, el convenio arbitral nace de la libertad, creo yo, doctor, de los seres humanos para poder regular las relaciones jurídicas y, por ende, la autonomía privada, que es el fundamento del arbitraje. Creo que hay una consulta de parte del ingeniero. En un contrato de obra habría convenio para JRD. Depende si se ha pactado, ¿no? Justo viene el tema de la convencionalidad, ¿no? Si tú has pactado una JRD, las partes no han hecho, si hay JRD, no hay una extensión de que en la ley esté la JRD para que se me extienda, ¿no? Lamentablemente tienen que haber un acuerdo. Y justo una cosa interesante de la JRD, yo sé que han hablado bastante en otros webinars, ¿no? En semanas pasadas, ¿no? Que un poco he estado un poco revisando, justo una colega muy amiga estuvo hace unas semanas, y efectivamente para que exista JRD, recuerden que es un acuerdo tripartito, ¿no? No es un acuerdo bilateral, ¿no? Pero hay una cosa que justo quiero recoger en tu comentario, Denis, es muy efectiva, ¿no? Lo que muchas veces las instituciones arbitrales, incluyendo ANCAGUA y otros centros de arbitrajes, hacemos con el arbitraje es ya establecer cláusulas tipo, ¿no? No es un objetivo comercial, es decir, esta es mi cláusula, sino lo que buscamos cuando promovemos cláusulas tipo es de alguna forma normativizar, ordenar, ¿no? La utilidad de arbitraje. Tienes dificultades para saber cómo hacer una cláusula. Toma el ejemplo de la cláusula de ANCAGUA internacional, toma el ejemplo de la cláusula de tal institución arbitral y punto, te puede facilitar muchas las tareas, ¿no? De qué redactar o qué poner, ¿no? Y ahí te evitas el problema de la anulabilidad, nulabilidad. Ahora, si dentro de la relación contractual tienes, digamos, posibilidad de tener acceso a una persona que te asesore en arbitraje o tus temas comerciales y te puede ayudar a mejorar la redacción de la cláusula, bienvenido sea, ¿no? A veces puedes poner condiciones, mira, estoy en un contrato de tipo de exportación y yo requiero, si hay una controversia, que la persona que resuelva conozca de comercio internacional, ¿no? No le va a pedir que conozca de derecho penal, no le va a pedir que conozca de derecho laboral, ¿no? Sino que conozca de comercio internacional, porque si no, ¿cuál va a ser la utilidad de designar o seleccionar un árbitro que no tenga las competencias o condiciones, ¿no? Por eso muchos de los que actuamos como árbitros somos profesionales en una materia específica, ¿no? Yo soy, por ejemplo, abogado especialista en temas corporativos. Yo ya tengo ya 15 años dedicándome a ver arbitrajes en contratación pública, ¿no? Entonces, algo de experiencia tengo, ¿no? Entonces, pero a veces depende mucho de la especialidad de cada uno, ¿no? Puede haber colegas muy respetuosos que son expertos en todo lo que es obra, y especialmente obra pública. Otros pueden ser expertos en temas de bienes, otros pueden ser expertos, ¿no? En temas de saneamiento de bienes del Estado, otros van a ser expertos en expropiaciones, ¿no? Entonces, otros van a ser expertos, por ejemplo, en derecho de seguros, ¿no? Por ejemplo, hoy en Perú se arbitra bastante en el tema de arbitraje de salud, ¿no? Justo el centro de SECONAR arbitra en temas, por ejemplo, de seguros complementarios de riesgos de trabajo, o seguro obligatorio de accidentes de tránsito, o temas también de responsabilidad médica, ¿no? Entonces también hay una especialidad en cada materia, ¿no? Entonces para entrar ahí, por ejemplo, si eres árbitro tienes que ser experto en daños, tienes que conocer de seguros, pero si no conoces de seguros, ¿cómo pretendes
resolver una controversia en seguros? ¿O cómo pretendes resolver una controversia en obras si tú no conoces cómo funciona el manejo de una obra, ¿no? Como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Eso es algo muy importante. Y la especialidad cuenta bastante, ¿no? Por eso, para mí, en una obra es muy útil que haya interacción no solo de ingenieros, también de abogados, también de administradores y de gestores de riesgos, ¿no? Eso es muy importante porque siempre lo que un cliente busca o las partes buscan en una relación horizontal es que el problema se pueda abordar de todas las ópticas posibles y se pueda solucionar una óptica conjunta. Si logras eso y reduces tiempo, obviamente tienes un buen asesoramiento. Si estás, por un lado, el abogado, el contador, el administrador, y cada uno te da su posición, el cliente, la Junta General de Accionistas, el propio Estado, entonces vas a tener un serio problema, ¿no? Porque vas a tener que armar un rompecabezas donde tú no tienes claro cómo armar las piezas. Tienes las piezas, pero no puedes armar el rompecabezas, lamentablemente. Entonces, eso te va a hacer perder tiempo. Es como, por ejemplo, yo lo digo con esta alegoría, ¿no? Tengo un rompecabezas, ¿cuál es mi estrategia para armar? Algunos me dirán, los bordes. ¿Y por qué no comenzamos por otra parte distinta a los bordes? Porque no es práctico, ¿no? Yo te diría, entonces, antes de eso, ¿por qué no seleccionas los colores de las piezas, no? Primero. Todo depende de cómo tú lo veas o la óptica que uno lo vea, ¿no? No sé si hay más preguntas, Denis, por favor. Este es el Doctor, espacio. si me permite hacer un comentario respecto a la consulta del ingeniero Luis Alfredo Mendoza. Bueno, si bien es cierto, así como el convenio arbitral se encuentra presente en todos los contratos, en el caso de JRD es la cláusula junta de resolución de disputas, pero bueno, que lo obliga a incorporarlo a todas aquellas obras superiores a 20 millones, bueno, y que es facultativo menores a este, ¿no? En el cual van a poder resolver las controversias que pudieran surgir en la ejecución. Aparte, usted ya lo señaló anteriormente, que la Junta de Resolución de Disputas es un requisito de arbitrabilidad para seguir a la siguiente instancia, que es el arbitraje, ¿no? Y bueno, y a la subsiguiente, que es el órgano judicial. Creo que eso sería todo, doctor. Claro, y hay un comentario, Denis, una cosa muy importante, y eso es bueno que todo operador que conozca el mecanismo de solución de controversias lo sepa, ¿no? Tú puedes tener la decisión, ¿no? De un arbitraje, de una JRD, de un proceso judicial. Puedes tener la razón en derecho, pero falta la ejecutabilidad de la decisión, ¿no? Hoy en día hay mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el convenio ahorita puede establecer como un mecanismo que los propios árbitros puedan ejecutar sus decisiones, pero los árbitros no son jueces. Por ejemplo, el juez tiene una facultad que no tiene un árbitro, que es detentar el uso de la fuerza pública, cosa que hoy en día un árbitro no lo tiene, entonces va a haber un tema de colaboración con el juez. Pero un árbitro puede ejecutar sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, un desalojo, una inscripción de un gravamen en registros públicos, un congelamiento de cuentas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay una cultura en las personas en general de lo que hace realmente un árbitro. Se piensa que el árbitro es el árbitro que está en un partido fulbito, y lamentablemente es mucho más de ello, ¿no? O si viene a un árbitro, o las pocas personas que tal vez conozcan que es un árbitro piensan que es un juez. Entonces ahí estamos mal, ¿no? El árbitro es un árbitro, el juez es un juez. El árbitro de fútbol o el árbitro deportivo es otro profesional diferente. Ahora, ¿qué tienen en común los tres? Tienen que ser imparciales en el juego o proceso en el cual participan. Eso es lo importante. Te agradezco, Denis, agradezco nuevamente a Ancaguas Internacional Grupo la invitación. Un fuerte saludo por su cumpleaños hace algunos días a la doctora Navia, que quedó conectada también, y espero estar próximamente con ustedes en algún evento o conversatorio a disposición como siempre. Y en MR Asesores, que es la firma que yo tengo, están bienvenidos para poder hacer cualquier tipo de consulta o colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una vez más agradecerle a nombre de Cabo Internacional y a todos los participantes que estuvieron presentes. Gracias, doctor, por contribuir y afianzar el conocimiento a todos nuestros usuarios en materia de arbitraje, junta de resolución de disputas y contrataciones del Estado. Y bueno, invitarlos al siguiente sábado, que como todos los sábados venimos realizando webinars académicos en las materias ya señaladas. Bien, doctor, agradecerle una vez más y
Gracias por esta ponencia. Hasta otra oportunidad. Gracias, muy buenos días.